Es un buen tema. Me gustaría que Horacio, acá el experto en filosofía, nos dé la introducción al tema y ahí después vamos nosotros colaborando desde nuestras miradas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Corresponde introducir un tema quizás complejo para la propia filosofía, más complejo todavía para quienes no están abocados de lleno a esta noble disciplina. Desde ya pido perdón por los gritos de fondo. Tengo mi hija que está en la habitación al lado llorando, Eso es seguramente una se puede escuchar. felicidad, felicidad. Pero bueno, es las consecuencias que asumimos quienes hemos cumplido el mandato de crecer y multiplicados, así que tenemos que a veces padecer algunos de estos pequeños inconvenientes, pero yo lo veo con gran alegría. Vamos a tocar justamente un punto esencial hoy día, que es esta idea de las formas y las esencias. Y ya de por sí tenemos que empezar a dilucidar de qué hablamos cuando hablamos de esencia. Porque a veces pareciera que uno confunde. Yo en más de una ocasión he dicho a mis alumnos, sobre todo cuando están interiorizándose, momentáneamente dejemos como una suerte de paralelismo en algún punto lo que es forma y esencia, pero es un paralelismo. Yo sé que no es lo mismo y hoy corresponde justamente aclarar lo que siempre dijimos, ya vamos a aclarar, hoy vamos a dedicarnos a esto. Para esto vamos a ir directamente a lo que es el concepto primero y fundamental, el ente. Si no sabemos distinguir qué es un ente, difícilmente podemos hablar luego de esencias. Que no se note que soy tomista. Pero ya que estamos, vamos a recomendar nuevamente este libro, Ente y Esencia. Así de breve como lo ven, se lee en una tarde, se estudia en una vida. Y de hecho es la hora que al día de hoy le tengo que seguir repasando y constantemente actualizando porque no es tan simple de comprender. El ente, aquello que es. Id quod est. Aquello que es. Es el participio presente del verbo ser. Ser o existir en este punto podríamos trazarlo en un paralelismo, aunque un poco más complejo, porque de hecho, y aclaro desde ya, una vez se horrorizó un alumno cuando yo dije Dios no existe. Cuando terminó de ver el curso de metafísica, Ricardo ya se rió porque entiende dónde voy. Dijo, tenía razón, profesor, Dios no existe, Dios es. Y quien dice que Dios existe en realidad se está equivocando, pero es normal y común cuando uno no tiene de repente este vocabulario. Pero eso aclaro. No es que uno sea ateo, sino al contrario, la profundización te lleva a reconocer que Dios no existe, Dios es. Pero bueno, se han reído porque seguramente los que han hecho metafísica saben este chiste de que Dios no existe, lo primero que hizo un profesor el primer día. Volviendo al punto. El ente, nuevamente, es aquello que es. Ejemplo concreto. Yo tengo aquí en mi mano un ente, que es un celular. Ahora bien, también podemos hablar de otro tipo de entes. Un ente vivo, como Ricardo Ramírez, o podríamos incluso hablar de otras denominaciones de entes, como por ejemplo algunos conceptos concretos con los que designamos a un sujeto que realiza el acto de ser. Cualquier sujeto, no piensen sujeto como persona, esto es importante, sino cualquier sujeto que tiene acto de ser, ente. ¿Por qué es importante hablar de esto? Yo sé que para muchos les puede parecer aburrido, no es tan aburrido cuando lo empiecen a entender. Miren, les voy a dar un ejemplo concreto, porque sé que acá hay muchos que les gusta de repente hablar del feminismo. Y las propias feministas saben de dónde sacaron sus ideas. Van a ver que constantemente dicen, mujer se nace. No, mejor no, ahí me equivoqué yo, me contradicción en el inconsciente. ¿Ven? Porque es donde tiene esta formación tomista. Dicen, mujer no se nace, mujer se hace. Esto lo han escuchado, de hecho lo dijo Simone de Beauvoir. Claro, lo que pasa es que ni las feministas saben reconocer que Simone de Beauvoir en realidad toma este concepto por inspiración de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, que a su vez toma esta disquisición en esta ruptura metafísica de Nietzsche. Nietzsche que a su vez se inspira en Schopenhauer. Para que veamos la importancia del ente. Porque nosotros, quiero asumir que Catalina y Ricardo coinciden conmigo en esta visión tomista, esperemos, si no va a ser un papelonazo el vivo,
Pero coincide en la visión tomista. Hay un ser. Está aquello que es. Después descubriremos qué es. Pero primero sabemos qué es. Por ejemplo, mi hija menor, que está recién diciendo su primera palabra, días atrás dijo papá, así que a veces me caen las lágrimas así, sabe que esto es. O sea, porque de hecho se ha mandado a la boca un montón de veces el celular, por eso no me están dando el micrófono en el celular para los vivos. Entonces, agarra el teléfono y sabe que esto es, pero no sabe qué es todavía, sabe que es una cosa que está ahí. Después veremos qué es. Pero ¿qué pasa cuando uno no tiene estas distinciones claras? Porque acá viene el punto. Primero reconocemos que hay un ser. Hay un ser estable. Nietzsche, ¿qué diría? Nietzsche diría que esto que yo estoy hablando hoy es un vicio del lenguaje. ¿Por qué Nietzsche diría que es un vicio del lenguaje? Porque él diría, cuando Horacio Giusto, como si fuese Nietzsche estoy hablando, ¿no? Cuando Horacio Giusto dice que el rayo relampaguea con su lenguaje, está dividiendo los términos. Está dividiendo un sujeto como ser estable igual rayo a una acción, relampaguea. Nietzsche va a decir, no hay un ser estable, hay acciones. No se puede separar la acción de este supuesto ser. ¿Esto qué nos lleva a coincidir? Que hay acciones, ejercicio de las acciones. Por eso van a ver que en la posmodernidad, como no se conocen estos conceptos de metafísica, ya no van a decir que el embrión es un subsistente individual de naturaleza racional. Aunque no puede ejercer la razón, es un ser humano con ejercicio, perdón, con ser en su alma racional. Es un ser. El embrión es un ser humano, acto de ser más esencia. Pero como no puede hacer ejercicio de la acción, se le quita su naturaleza, se le quita su esencia, queda la acción. Entonces van a decir, legalicemos el aborto, total, la mujer sí puede ejercer sueños, proyectos, anhelos, el embrión no. Esto es como fundamentan las feministas. Ni las propias feministas conocen el trasfondo filosófico que ellas repiten. Y acá nosotros tenemos que dar la batalla. Nosotros tenemos que conocer estos conceptos a la memoria, pero a la perfección, sin margen de error. Por eso lo que yo dije en chiste no es tan chiste. Cuando yo dije Dios no existe, es para provocar. Porque el día de mañana va a venir un ateo bien formado cuando les diga Dios no existe y uno que con buena fe quiere librar el buen combate, puede causar una gran pérdida si públicamente se equivoca en estos conceptos. Porque existir no es ser, es mucho más complejo. Existir no es ser. Entonces, habiendo cerrado el paréntesis que hice de Nietzsche, voy a cerrar rápidamente esta pequeña introducción. Primero tenemos que saber qué es el ente. El ente es aquello que es. Es decir, el participio presente del verbo ser o existir. En este caso va a ser indistinto, porque se designa un sujeto que realiza un acto de ser. Nuevamente, a diferencia de las líneas antagónicas en nuestro pensamiento, ejemplo Nietzsche o Simone de Beauvoir, nosotros creemos que hay un ser que es estable. Hay un ser estable. ¿Se entiende? O sea, ahora vamos a empezar a ver de qué hablamos cuando hablamos de ser. Para esto remitimos nuevamente a esencia. ¿Qué es la esencia? La esencia es aquello que hace a una cosa ser lo que es. Aquello que hace que el hombre sea hombre, aquello que hace que el libro sea libro, aquello que hace que el caballo sea caballo, aquello que hace que el celular sea celular. La esencia es mucho más que aquello que hace ser lo que es al ser. Es lo que limita al ser. La esencia limita el ser. Porque si no se limitase el acto de ser, ¿qué seríamos? Puro acto de ser. ¿Cuál es el único ser que es puro acto de ser que no tiene ninguna potencia pasiva? Que no Dios. se mueve. Dios. Una vez siempre cuento la misma anécdota, la voy a volver a contar una vez más. ¿Por qué? Porque el público se renueva. Y los que ya la escuché, hagan el esfuerzo de reírse por segunda vez. Una vez preguntamos en un examen, me habían pedido ayuda para corregir, y había un alumno que le había preguntado, bueno, ¿por qué Dios es perfecto?
y todos los chicos habían escrito un testamento que estábamos 3 horas para corregir. Un chico que se ve que era o muy vago o muy inteligente, y a veces van de la mano estas cosas, dijo, porque no se mueve. Y había que poner un 10. Porque la perfección es eso. Perfectum significa hecho por completo. Perfectum, o como se traduce ahora, perfecto, es hecho por completo. No hay movimiento. Dios es puro acto de ser. Puro acto de ser. Mientras tanto, le mando un gran saludo a Daniel, que antes que me olvide, por favor, perdón la interrupción. Daniel, por favor, escríbame al WhatsApp porque este viernes lo queremos convocar a que dé clases en el curso que estamos dando los viernes de la mañana. Cierro paréntesis. Dios es puro acto de ser. Por lo tanto, acá viene la pregunta. ¿Yo soy o no soy? Después veremos qué. Yo soy. El tema es, si yo fuera puro acto de ser, sería Dios. Pero no puede haber dos dioses, porque entonces la omnipotencia se limitaría mutuamente y ya no podría haber dos dioses, porque ya no habría, al estar limitados, al haber un limitante, ya no habría puro acto de ser. Donde hay límites, hay esencias. De hecho, que existan las esencias es prueba fundante para nosotros los tomistas, lo que nos permite corroborar que existe un orden en el cosmos. Y alguien que sabe de metafísica se va a burlar de mí, con justa razón, porque decir orden y cosmos es como decir un círculo redondo, porque cosmos de hecho significa orden. Pero este orden que existe porque hay un límite en el ser. De hecho, este límite en la esencia es el principio que opera sobre el unum, el primer trascendental, el uno, principio unificador del ser. La esencia es lo que limita el acto de ser, es lo que separa el uno del otro. Ahora bien, ya con esto cierro, les pido la última paciencia. ¿Qué diferencia hay entonces con la forma? Porque alguien me diría, mi profesor en filosofía en el secundario me decía que la forma es lo que te dice qué es lo que es. La forma de la mesa es justamente la mesa, la forma del caballito, ahí está el punto. ¿Cuál es la forma del caballo? Su alma, lo que lo anima. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de entes corpóreos, el ente corpóreo es sustancia. ¿Qué es sustancia? El amalgamiento que hay de la materia y de la forma. La materia prima, que es indeterminada, se determina por la forma. Pensemos, no existe la materia prima per se cognoscible. Toda materia prima que nosotros conocemos ya tiene una forma. Por ejemplo, el tronco ya tiene forma de tronco. Que yo después le dé forma de mesa es porque hubo un cambio radical en su forma que permitió el salto de un punto al otro. La forma, conceptualmente, para que esté tomando nota, lo podemos significar como el principio actual de la esencia. La forma es lo que hace la actuación, o mejor dicho, la actualización, lo que convierte en acto lo que es la esencia. Es decir, ¿cuál es la esencia del ser humano? La humanidad. Cuando la materia al cuerpo se le informa el alma, en el acto de la concepción, en ese embrión, en ese cigoto, esa materia que queda informada por el alma es donde acaece y participa de esta abstracción que hemos llamado esencia. Queda inscrita esta esencia en el ser humano. Entonces, vamos a entender quizás aquí que no es lo mismo forma de esencia, aunque a veces se puedan confundir, porque claro, la forma es el principio actual de la esencia. Para que lo podamos entender, es la forma en la que se concreta la esencia en la sustancia, si queremos entender esencia. Espero haberme dado a entender porque les prometo que hice mi mejor esfuerzo para traducir un seminario de metafísica en tan solamente 10 minutos. Pero les digo la verdad, hice mi mejor esfuerzo y seguramente que en algo, si lo veo después en diferido, algo tengo para corregirme. No, está excelente, está excelente. Yo creo que los ejemplos, ¿no es cierto?, son muy, muy buenos. Uno va bajando la idea y
y lo va comparando con algunos elementos cotidianos, a la persona le va quedando mucho más clara la percepción, el entendimiento, en ese sentido. Cuando hablamos de la forma, que en el fondo es esta actualización de la esencia, es decir, aquí va a obedecer esta esencia, por lo tanto la esencia del gato eh, obedece a esta forma que su esencia le otorga para que sea gato y no sea perro, es decir, tiene eh, ese límite que lo hace llevar a su ser, a su mejor forma. Porque si voy en el sentido opuesto y trato de, como dice la feminista, ¿no? Negar esta forma que le va a dar actualización a la esencia, eh, de alguna manera empiezo a ir en contra del propio ser. Y voy, en el caso del arte, eso es feo. Eso no solo es malo, sino que es feo. Es decir, perder, eh, alejarse de aquello que le da claridad de su esencia, eh, termina siendo precisamente algo deforme o sin forma, o como decía, en el mundo de la mitología, ¿no es cierto? Todos los personajes malos eran aquellos que habían perdido su forma. Ya no era una forma, ¿no? Su esencia entre hombre y animal había perdido el límite. Estaba el minotauro, el centauro, todos estos personajes híbridos que se han alejado de una esencia clara, de una forma nítida, ya sea como animal, como hombre, son precisamente los personajes negativos, malignos, que van a estar en todas las historias, a quienes los héroes, que son claramente héroes, son claramente humanos, incluso hasta tienen rasgos de ser hijos de alguno de los dioses del panteón de aquellos griegos. Ellos son quienes van a ir a combatir y a vencer a estos seres amorfos, ¿no? Muchas veces entre pez y hombre, los tritones, las sirenas, etc. Todo eso son metáforas para poder hablarnos de cuando el ser humano va perdiendo su propia forma en la esencia que lo constituye. ¿Me permiten un pequeño paréntesis allí que quizás pueda complementar? Veamos qué interesante que es, porque aquí quizás a muchos les resultaría muy fácil empezar a determinar como un ejercicio casero cuál sería la esencia que hace que una mesa sea una mesa o que un caballo sea un caballo. Bueno, quizás en la postmodernidad esto hace un desafío para la inteligencia. El gran desafío, y que de hecho hoy los hablamos en la mañana con mis alumnos, es, bueno, ¿cuál es la esencia del ser humano? ¿Cuál es la esencia del hombre? El ejercicio antropológico. Ni hablar si entramos en un tema mucho más complejo como el arte, pero como yo no soy artista, siempre trato de opinar de lo que sé, por algo jamás en mi vida opiné de economía. Pero veamos el tema del hombre. Es tan interesante el estudio del hombre, de qué es el hombre. Bueno por naturaleza, malo por naturaleza, naturaleza caída. ¿Es un animal político? ¿Es acaso un ánima religiosa o un animal religioso? ¿Es un ser gregario? ¿Es un ser individual? ¿Es un ser que se perfecciona en comunidad, pero que por sí mismo se basta? Veamos dos ejemplos concretos, porque bien dijo Ricardo una idea que a mí me interesa mucho. El mito. Si bien a mí me gusta la mitología griega, yo soy más partidario de... Bueno, ya veo donde mi esposo me pegó un cartelito de mi libro que estoy leyendo ahora. Pero tengo un libro acá que es justamente una comparación de los cuentos de hadas, la belleza de los cuentos de hadas.
esta idea de los cuentos de hadas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los cuentos, un instante, comparándolo con los mitos. Ujú. Porque en el mito vemos que hay dioses antropomórficos plagados de vicios. Y en el cuento de hadas son seres genéricos. El niño adoptado por el tío, la mesera que se mantiene noble a pesar de sus dificultades, los hermanos que son abandonados en un bosque, es muy genérico. Pero hay una particularidad, la virtud, lo que perfecciona nuestra esencia, bien diría Santo Tomás de Aquino, tomando elementos de Aristóteles, de hecho. La virtud o el vicio es lo que eleva la forma. La forma, cuando se actualiza en el hombre, se eleva cual santo, se degrada cual bestia. Claro, pasa que hoy citar Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, sería un escándalo dentro de una pequeña parte de la curia y la iglesia que parece que están más preocupados por cantar con los pajaritos y plantar arbolitos que por salvar almas. Pero es lo que es, nuevamente. Veamos un poco la literatura clásica en esta comparación. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, las crónicas de Narnia? Recuerden a los que vieron las películas, por ejemplo, en la película 2, este chico que era egoísta y se transforma en un dragón. Todos saben que el dragón siempre es una alusión a la bestia solitaria que no puede sociabilizar. Pinocho, que era de madera, por definición en filosofía la madera es el ejemplo típico de la materia prima que se le puede informar lo que la causa eficiente desee. Puede ser desde una mesa hasta un banco, hasta un copón. La madera es como, vendría como una, entre comillas, materia indeterminada. Y ahí donde Pinocho, que quiere ser niño, es decir, perfeccionarse como humano, cuando se transforma en bestia. Igual que con las crónicas de Narnia. La Bella y la Bestia, que la película animada es la única vez que yo encontré algo que una película supera el libro. Clásico, ¿no? Es la única vez. Porque en La Bella y la Bestia no solamente se transforma la bestia, que hay protagonista, sino los sirvientes y todo el entorno del castillo. Porque se contagia la belleza, pero también se contagian los vicios. Si no, ven Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué tienen en común la bestia, Pinocho o el dragón de las crónicas de Narnia? Que el ser humano, cuando hace un ejercicio constante en su segunda naturaleza, porque está en su primera naturaleza, la humanidad, en su segunda naturaleza, propia de su primera naturaleza, que es racional, que le da la libertad, cuando hace un ejercicio vicioso de libre albedrío, se degrada como una bestia. Literalmente, la bestia en este cuento de hadas, el burro en el caso de Pinocho, el dragón en las crónicas de Narnia. Cuando se perfeccionan, cuando aprenden el uso de la virtud, es cuando vuelven a su forma humana. Ahí vamos a ver cómo la forma, ¿qué es la forma entonces? Lo dijimos recién. La forma es el principio actual de la esencia. Quizás con estos ejemplos lo entienden. La esencia y la humanidad. Ahora, no todos hacen uso de esta esencia, porque hay algunos que rechazan la humanidad para degradarse como bestia y se terminan formando como bestias. Perdón, porque ese te parece, quizá con este ejemplo sea más fácil entender esta distinción entre la forma como principio actual y la esencia como aquello que es, digamos, como este principio más abstracto, digamos. Claro, ¿no? Y a mí a veces me gusta relatar un poco del mundo mitológico, del mundo griego, del mundo pagano, para que las personas no crean que nosotros estamos sacando ideas que vienen solo desde el cristianismo o solo desde el mundo de la fe, sino que obedece precisamente a un racionamiento, a un trabajo del pensamiento, de la lógica, y que precisamente estos paganos ya habían estado con sus limitaciones, obviamente, ellos no habían tenido la suerte de acceder a la revelación, pero con la naturaleza humana que ya trae, ¿no es cierto?, con esta inclinación hacia esta búsqueda del bien y la conexión con lo trascendente, ya habían logrado ciertos acercamientos muy profundos y muy, muy buenos, digamos. Esto de la virtud me parece genial porque es precisamente una de las pruebas dentro de las vidas que le toca, además de los trabajos, ¿no? Sino que pruebas que le toca vivir al personaje que encarna al héroe, que en este caso es Heracles, que se enfrenta a la disyuntiva entre la virtud y el vicio. Y en esta caverna donde se presenta dos mujeres
y obviamente el vicio era mucho más hermoso, el otro era más recatado, austero. eh, Él tiene que decidir eh, qué camino tomar, cuál de estas dos cavernas tomar. Una se veía muy estéril y frío y un camino difícil, el otro se veía mucho más placentero para los placeres de la vida. Entonces, él toma, Heracles o Hércules, que es lo mismo, él toma el camino de la virtud, ¿no? Por eso se transforma en héroe. De lo contrario, no podría ser héroe. Si el héroe representa precisamente la decisión de seguir el camino correcto a pesar de todas las dificultades y todo lo que nos toca o lo que les va a tocar, ¿no es cierto?, a estos personajes vivir. Entonces están ahí como ejemplo. Y precisamente lo que están haciendo es eso, lo que acaba de decir Horacio, hacer que ese ser humano se actualice como ser humano en su mayor potencia, que vaya hacia ese camino de bien. Claro, el mundo griego siempre todo termina en tragedia, ¿no? Ellos todavía no tienen esta buena nueva, eh, entonces durante mucho tiempo, hasta que viene el cristianismo, que todas sus historias son muy, muy tristes, terminan muy mal en tragedia, pero siempre tienen esa inclinación de darse cuenta de que hay dos posibilidades, una de elegir un camino que los eleva y otra un camino que los vuelve prisioneros de sus propios vicios, de sus propios inclinaciones eh, hacia un mal. Hay una, hay una, Yo estaba pensando, adelante, adelante. no, que me encanta lo que nos comparte Horacio, ¿no? De los cuentos, porque queda como muy clara, ¿no? Lo que es realmente la forma. Y escuchándolos, pues como que me venían a la cabeza muchas eh, dichos de feministas con las que tuve cercanía, ¿no? Por cuestiones de trabajo hace muchos años. Y qué importante es saber todo esto para poder entender que lo que es, ¿no? El ser, vaya, el bebé, ¿no? Que está dentro del vientre materno desde la concepción es, ¿no? Ya un ser que se le ha infundido el alma, ¿no? Que es en acto y en potencia. Y yo de lo poco que sé de filosofía, yo les puedo decir, a mí me ha salvado de muchos peligros la filosofía. Desde luego, pues bueno, la lectura, ¿no? El estudiar un poquito de metafísica, porque si no, yo no hubiera podido decir nada a estas feministas ni defender la vida en ciertos momentos, ¿no? De trabajo. Y aquí, pues bueno, los argumentos son valiosísimos y sí, como dice Horacio, nos los tenemos que aprender de memoria, ¿no? Recordaba como decía una de ellas, pero demuéstrame, ¿no? Siempre dicen, demuéstrame. Bueno, pues es que hay que contestar, ¿no? Es como decían ahorita, y lo que es, como Dios es, soy el que soy, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Y me encantó, era simplemente un comentario, ¿no? Saber verdaderamente bien los conceptos, estudiar esto, como dices, de memoria, porque hay que tener rápidamente la respuesta, pero entendiéndola. Y me encantó lo que dijiste de los cuentos. Fantástico. Mire, ahí sobre ese punto, ahí está la clave. Demostrame. Esto es herencia del modernismo, puro y duro. Ya sea en esa visión antropocéntrica, que yo prefiero hablar de antropolatría porque lejos está el hombre de ocupar el centro. Para el hombre ser el centro implicaría un reconocimiento de su jerarquía como la forma más elevada de vida dentro del cosmos, pero sujeto a un logos ordenador. Hasta Platón con su demiurgo teniendo una noción más acabada del orden jerárquico que los actuales posmodernos. Pero esta idea que usted plantea, Catalina, la feminista, diciendo demuéstrame, claro, para ellos la verdad participa en una confusión con la certeza empírica.
No pueden negar la gran influencia de David Hume. Ahora, yo los invitaría a todos los que escriben estas tesis progresistas que vean cuál era la moral de David Hume. El postulado moral, no estoy hablando de la persona en sí, el postulado de la moral de David Hume. Lo que sucede es que en última instancia uno tiene que reconocer que termina habiendo más coherencia en pensadores existencialistas, nihilistas, que en los actuales posmodernos que intentan confabular una idea de el amor y la paz cuando no saben definir qué es el bien. Entonces se guían por meras intuiciones, pero no hay un conocimiento sólido, acabado y profundo. La demostración, ¿cómo se le puede demostrar a una persona que el ser es? Cuando ya es una evidencia. Aristóteles ya bien explica qué se hace con el que discute una obviedad. No se lo educa, particularmente. No voy a decir cómo sigue el término porque nos van a tildar de violentos. Pero creo que esta es la expresión de donde se perdió el foco de la discusión en la modernidad. Claro, porque ¿qué sucede? Que si yo soy capaz de reconocer una esencia, si yo soy capaz, mediante los ejercicios facultativos de mi alma, reconocer lo que es una esencia, no solamente que voy a saber distinguir el grado de jerarquía que hay del hombre sobre las demás bestias, el dominio natural que tiene el hombre sobre la naturaleza, algo que muchos ecologistas olvidan. No solamente voy a reconocer la incompatibilidad que hay entre nuestro Señor Jesucristo y subir al altar un símbolo pagano como la Pachamama. Parece que San Pío X no se equivocó en sus encíclicas. Pero más allá de eso, conocer lo que es la esencia me permite conocer la forma ideal. Platónica, dirían algunos que no han leído a Platón. A mí me encanta cuando hablan del amor platónico sin haber leído a Platón. Es fantástico. Esta forma ideal. Un día me acuerdo que una mujer se hartó a discutirme en medio de una clase, porque yo di este ejemplo, pero bueno, creo que el ejemplo es válido. Yo dije, si un niño nace con una discapacidad, ¿por qué digo que es discapacitado? Esta es la pregunta más obvia. Me dice, no, en realidad no es una discapacidad porque estás discriminando. Yo le digo, a ver, por más que yo al niño que es discapacitado le diga que es un angelito de Dios, porque de hecho lo es, por más que le diga Juancito, por más que le diga, no, sos especial, efectivamente el niño que no puede ver, no puede ver. Lo que le va a hacer ver al niño es eventualmente si se soluciona el accidente en su materia. Nada más. Entonces, pero bueno. Cosas del mundo que a veces uno termina siendo odiado por decir estas cosas. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué yo diría que un niño es discapacitado? Porque yo tomo la forma ideal. Si yo tomo la forma ideal en esta sustancia que le vamos a llamar ser humano, al humano. El humano ideal puede ver, puede caminar, puede hablar, puede sentir, puede razonar. Si yo luego veo esto, yo voy a decir, bueno, en este ideal, ¿qué es lo que tengo aquí? Dos palabras. Deber ser. Simple. Muy simple de comprender. Un deber ser. Ahora, si yo quito la noción metafísica, desaparece el deber. ¿Qué es lo que me queda? Solo el ser. Un ser que acciona. Nuevamente Nietzsche. Entonces, si hay un ser que acciona, si este ser que acciona como mujer, ¿qué va a ser? Mujer. Independientemente que su ser esté inscripto en una naturaleza estable como hombre, como un ser estable, donde el deber ser es la masculinidad, como la feminidad de la mujer, que perfecciona ese ser. Porque el deber ser como bien que es, lo que hace el bien, este es el concepto más difícil de desarrollar, pero ¿qué es el bien? El bien es la perfección del ser en su propia esencia. Al menos el concepto que yo utilizo. Hay muchos conceptos de bien. Es muy fácil definir el mal. El mal es privación del bien debido. Ahora, ¿qué es el bien? Es lo complejo acá, ¿no? Bueno, mi concepto de bien, este lo he ido desarrollando con tantos años de estudio, es aquello que perfecciona al ser en su propia esencia. Por eso que yo no voy a decir que es un... Por eso voy a decir, aunque haya una privación, por ejemplo, en el ayuno, ¿hay privación o no hay privación? En el ayuno hay una privación.
en los días que son de abstención y ayuno. ¿Hay privaciones? Sí. Sin embargo, hay un bien. ¿Por qué? Porque se está perfeccionando nuestra naturaleza, una de las virtudes, como es la templanza, como es la fortaleza. Entonces, esto es lo que yo quiero remarcar. La idea de la forma ideal, cuando nosotros decimos el deber ser, es muy importante, porque desaparecido el deber ser metafísico, queda la nada misma, nihil, la nada. Entonces es un principio inmanente donde el hombre se da su propio contenido, como sucedió con el ecologismo, que ponen al hombre al pie de igualdad que cualquier otra especie y empiezan los controles de población, empiezan las reducciones demográficas, la verificación de las tasas de natalidad. Sucede esto, consecuencia lógica. Y ni hablar, si acá me gustaría escuchar también al profesor Ricardo, ¿qué pasa cuando perdemos este norte metafísico del deber ser y los trascendentales del ser, la unidad, la belleza, la bondad, la verdad, en el arte? ¿Qué sucede cuando de repente yo pierdo la noción de belleza como deber ser? La gente confunde a veces belleza con gusto. De hecho, acá hablaba con mi esposa y le explicaba esto y le decía, a mí me puede gustar más el chocolate blanco que el chocolate negro. Una cosa son los gustos. Pero no estamos hablando acá que la mujer que sea más esbelta, es más bella, porque estamos hablando de trascendentales del ser. Cuando uno habla de trascendentales del ser, incluso llega y puede ser algo que va a sonar muy mal, pero que es necesario que se entienda por qué importa saber esto. Por ejemplo, cuando se habla, no lo voy a decir porque sé que se puede interpretar mal, voy a hacer una conjetura respecto a Lucifer y los trascendentales, pero digo, aún las almas en el infierno, pues no quiero hablar de los demonios en este momento, aún las almas en el infierno tienen un mínimo grado de participación en Dios, porque si no, no serían, perderían el acto de ser, perderían el acto de ser. Iba a decir algo respecto a Lucifer, pero se puede tan malinterpretar y caer en una forma de gnosticismo que prefiero ser prudente. Pero es que creo que esto es importante. A ver, no estoy diciendo, hay una pintura de arte, por ejemplo, una banana pegada con cinta de scotch en la pared, que es arte posmoderno. Ya sé que tiene un mínimo grado de ser, por lo tanto tiene un mínimo grado de belleza, porque es mínimo. Pero técnicamente no es bello, o sea, en el sentido coloquial que aquí estamos hablando. No es bello porque se rompen los principios de armonía, se rompen los principios de perfección, se rompen los principios de simetría, etc. No es bello, aunque tenga un mínimo grado de belleza. ¿Se entiende? O sea, es en un grado mínimo, pero no es esencialmente bello. No es esencialmente bello. ¿Por qué? Porque se han roto los principios metafísicos que ordenan, que son los principios ordenadores. Pero bueno, perdón si me fui un poco porque no sabía qué decir y qué no decir para que no se malinterprete. Perdón, profesor Ricardo, por tocar ese tema. No, está súper bien, no te preocupes. Claro, aquí en relación al tema del arte es bien complejo, porque como tú decías, este deber ser que habla de una forma ideal, es decir, tengo un fin, ¿no? Tengo una dirección, tengo un camino, una ruta hacia donde yo debo, eh, con mayor o menor conocimiento, debo forzarme a llegar. Si lo miramos desde un punto de vista ya de lleno teológico, Jesucristo es quien manda a sus discípulos a ser perfectos. Esa frase, cuando leí esa frase, es como, este hombre está loco, pero está pidiendo ser perfectos. Bueno, es precisamente caminar hacia esa dirección. Y ese ser perfecto está hablando de que hay una forma ideal que los griegos, 500, 800 años antes incluso antes de Jesucristo, mucho antes de Tomás de Aquino, ¿no es cierto? Empiezan a reconocer que hay una belleza en aquellas formas, en aquellos entes que denotan con mayor claridad su propia esencia, es decir, están mucho más clara su forma que logra brillar. Y en este esfuerzo de tratar de encontrar esa forma ideal, es que todo el arte griego, con sus hermosas esculturas y pinturas, encaminan en esa dirección. Cuando uno ve una obra artística, por ejemplo, como el Doríforo de Polícleto, que es un simple hombre que está de pie, bueno, ese hombre no existe,
no hay ningún hombre ahí. Nunca a ese escultor se le pasó por la cabeza decir voy a hacer la escultura de un hombre hermoso. No, él no está pensando en eso. No está tratando de dar rienda suelta a su gusto, a su preferencia, a sus propias sensaciones, a este impulso vital, ¿no? Recordando a Hegel, sino que él lo que está haciendo es tratar de encontrar en la naturaleza, y por eso es que es tan importante esa mirada realista, porque él trata de encontrar en la naturaleza lo mejor de las esencias y darle cuerpo para quitar el velo y dejarlas mucho más expuestas, mucho más visibles, mucho más sensibles, de tal forma que toda persona, independiente de su capacidad intelectual, cultural, tenga acceso a disfrutar de aquello que es más transparente, más cristalino de esa esencia y por lo tanto resulta bello, resulta atractivo, me seduce, no sé por qué, pero me atrae, siento que hay algo hermoso ahí, sí, es porque se parece a mi tío, a mi sobrino, ese hombre. No, no, no es eso. No es un ser humano quien ha sido eh, esculpido, sino que es la idea de tratar de acercarse a esa esencia. Eso va tomando varios ribetes en el arte, siempre mirando, siempre teniendo una conciencia, sobre todo en el mundo del arte, de que no es solo lo superficial, es decir, esta realidad es integral, no está solo la materia, sino que también está lo inmaterial, más allá de lo que sería lo espiritual, como la voluntad y la inteligencia, sino que también está algo que es sobrenatural, que está mucho más allá de la materia. En el arte se mantiene con alguna sube y baja, ¿no es cierto? Cuando se cae un poco más en la exteriorización, en la cosa más superficial, en la cosa más material, dejando a un lado las esencias precisamente, eh, con algunas ondulaciones el arte va caminando y, y hoy, la pregunta que decía Horacio, ¿no? O sea, este cuestionamiento que él se hace, ¿qué pasa con el arte cuando renuncia a las esencias y por lo tanto renuncia a esa forma ideal, por lo tanto está renunciando al trascendental, belleza, y no solo como es un trascendental, y ya sabemos que en un punto convergen y que son lo mismo, junto con la verdad y con la bondad, está renunciando a todo eso, a eso como un objetivo que se me presenta y que está en la realidad de la cual yo estoy inserto. ¿Y qué es lo que hace el arte hoy? Se sumerge en el interior y pone por delante de la realidad y pone por delante de esta búsqueda de la belleza, de la verdad y la bondad, pone el simple impulso visceral de sus emociones, de sus gustos, ya sea que sean buenos o malos, coloca eso por delante, negando todo esto y dándose literalmente un gusto. Es decir, esto me gusta, esto lo hago. Esto siento, esto lo hago. Esto me parece que va a servir para esto, va a servir para lo otro. Voy a poder colocar un punto, voy a poder ganar un recurso con esto. eh, pero a cualquier costo, ¿no? Sino, en el fondo no estoy tratando de yo como ser humano acercarme a esa verdad o a esa belleza, sino que estoy simplemente dando rienda suelta al gusto. En una sociedad que ha renunciado a buscar la verdad y que ha puesto como cúspide en los simples deseos. Lo que cada persona desea, lo que cada persona quiere o lo que la sociedad se le obliga a pensar, a sentir y a querer, es lo que termina siendo lo que se impone. No esta búsqueda de la verdad, que por lo menos en el caso de los griegos se mantenía, con todos sus errores y todas sus imperfecciones, pero hoy estamos muy lejos de eso. Entonces, ¿en qué condición está el arte? El arte oficial, porque sigue habiendo gente que hace arte o que intenta hacer arte de verdad, ¿no? Pero el arte oficial, el arte hegemónico, precisamente está en la
contribución a la deconstrucción de toda forma ideal. Es decir, todo lo que el arte propone hoy es deconstruir las esencias, la forma ideal. Porque de esa manera nos mantiene lejos de la misma creación y por eso de esa manera también nos mantiene lejos de Dios. Ay, mire, perdón, Catalina, antes de darle la palabra a usted, porque si no voy a perder la idea. Pero es tan importante porque ¿de qué se trató la modernidad? En esencia, hablando de esencias hoy día. ¿De qué se trató la modernidad? Es un proyecto emancipador. Es un proyecto emancipador donde se intenta borrar un milenio de cristiandad. Por eso se recuperan datos históricos de la Grecia antigua y se borra la riqueza de la filosofía medieval, mal llamada Edad Media. Es un proyecto emancipador. Claro, ya no se trataba solo de emanciparse de Dios, es también emanciparse de las jerarquías, es emanciparse de la familia, es emanciparse de la propia esencia, porque ¿qué dijimos al inicio cuando yo di el concepto por definición básico? Esto que lo compran en el diccionario de filosofía lo tienen, de esencia. Esencia es lo que limita el acto de ser. Entonces, si yo estoy tomando el concepto de la voluntad de Schopenhauer o el impulso vital de Hegel, porque acá hay muchos que dicen, no, que el posmodernismo rompió con la razón de la modernidad. No entendieron de qué se trató la modernidad. No entendieron de qué se trató la modernidad. Si creen que el posmodernismo es antagónico a la modernidad porque los posmodernos reniegan de la modernidad, es similar a esos que dicen, no puedo entender por qué mi hijo salió tan rebelde, parece que no es hijo mío, cuando resulta que el hijo tenía 3 años y papá estaba todo el día con el celular en la mesa. O sea, hay que hacerse cargo de lo que han criado. Que hoy los hijos posmodernos renieguen de los padres modernos es exclusiva responsabilidad de los padres modernos. Y yo sé que acá tengo un gran amigo y que, no lo voy a decir, pero que tiene su defensa en Kant, pero aquí hay que hacerse cargo de toda la modernidad. Kant incluido. Kant con esa visión dualista del hombre que tenía que ser educado para ser insertado en la sociedad. Ya tiene una visión específica de antropología que es antagónica a la cristiandad. Esto es un debate libre para charlar entre amigos, digo, no, yo soy verborrágico, pero lo digo con todo el respeto. ¿Qué es lo que sucede hoy? ¿Qué es lo que sucede hoy? Romper con las esencias es la forma principal de emancipación. La esencia es lo que limita el acto de ser. Entonces, ¿cómo se va a liberar la persona? Y principalmente rompiendo las esencias. Después vamos a ver un poco lo que hablamos de esta noticia. Salió un cartel de que decía, follar con tu hermane es la primera forma de abolir la familia. Claro, hoy es fácil tomar estos chistes que no son chistes, son políticas que están llevando adelante en España. Pero digo, esto que para nosotros es una degeneración, es romper con todas las esencias. Incluso con los propios impulsos naturales. Hay gente que se fuerza ser homosexual con tal de estar del lado del progresismo. Se fuerzan a sí mismos, por dar ejemplos concretos. Entonces, esto lo tenemos que ser cuidadosos. Las esencias son límites, pero en los límites está el orden. No hay orden sin límites. Yo digo, mi biblioteca está ordenada, como le digo a mi hija, es porque justamente tiene un orden. Los libros, siempre me confundo, los libros de filosofía, los libros de historia de la iglesia, los libros de literatura clásica, de historia argentina, los de política actual, los de teoría de género, los de filosofía cristiana, están ordenados. Hay un límite y no se tienen que mezclar. ¿Se entiende? Límite implica orden. Quien se quiere emancipar, ¿qué va a hacer? Romper los límites. Perdón, Catalina, que te interrumpí, pero quería justo explicar ese punto en concreto. No, yo de escucharlos y además, igual, ¿no? Me pasa, mientras van hablando me voy acordando de cosas y voy reconociendo cosas. Yo pensaba en México, supongamos una conocida, Frida Kahlo, ¿no? Frida Kahlo pintaba horrible y además era tétrico y esa sensación que dejaba era depresiva, ¿no? Yo me acuerdo que durante una época en mi vida me gustó, yo no sé si yo estaba muy deprimida,
pero después entender cómo utilizan la manipulación, más bien cómo manipulan a través del arte, y México está plagado de eso. Hace poco salía yo, lo que llaman arte, ¿no? Que más, bueno, pues son temas más de cultura mexicana, y había, no sé si conocen lo que son son unos animalitos, ahorita se me fue el nombre, que los hacen de madera, alebrijes, son originarios de Guerrero y los pintan. Entonces se ha exagerado una artesanía que, aparte, los alebrijes pues eran como demonios, ¿no? Son como un poco unos animalitos así como medio extraños, ¿no? Lo hacen de todo, pero originalmente eran eso, y ponen unas cosas gigantes en el Paseo de la Reforma de alebrijes, y todo el mundo, bueno, el arte, ¿no? Y realmente, ¿hacia dónde nos están llevando a pensar, uno, que eso es arte, y lo otro es que a dónde trasciende, a dónde va ese arte, ¿no? O ese pseudoarte. Y el último año que pusieron en Paseo de la Reforma eso, pues van poco a poco metiendo desde luego su ideología, su pensamiento, ¿no? La propaganda, etcétera, etcétera, y vi a Baphomet. Entonces, pues bueno, son temas como que ya asustan, ¿no? Decías de la banana con el scotch, ¿no? En la pared, y eso ya es arte, ¿no? Pero este arte que nos lleva a ese no estar con Dios, ¿no? Porque una cosa, desde luego, ¿no? La nada es eso, ¿no? Pero ya tan palpable, ¿no? Hay artistas, me decían ayer, que pintan con sangre, ¿no? Todo ya como se ha ido degenerando hasta que nos llevan a lo terrible, ¿no? Pues sí, ya lo demoníaco, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me hicieron pensar ahora, no sé si esté Ricardo allí, pero ¿qué nos puedes decir de esta parte, esta degradación, el minimalismo, por ejemplo, que lleva, no sé, una taza ya es, wow, ¿no? Es un arte, ¿no? Pero este arte que nos lleva en vez de a trascender hacia Dios, ¿no? Hacia lo bello, bueno y verdadero, es al contrario. Eso ya está muy presente, ¿no? Claro que siempre he estado en diferentes culturas, ¿no? Pero a mí me llama la atención. Y es un poco lo que hablamos de la modernidad, que vuelve a Ramiro, la democratización del arte. La democratización del arte, del modernismo, que luego se toma en la posmodernidad principalmente, no fue que el pueblo, el demos, accediera al arte, sino que fue que cada uno pudiera ser artista. Entonces, de repente, una persona ya con su celular en Instagram se cree gran artista porque le sacó una foto al café. Y lo digo yo, que a veces hago el chiste, yo mismo me parodeo, y poca gente ha captado el sarcasmo con mis tweets o con mis fotos a veces en Instagram, porque luego, a propósito, ayer estaba en Casa FOA, que es la gran exposición de arquitectura, mi esposa es arquitecta, yo se la acompañé para estar con la familia, e íbamos analizando, íbamos viendo así, ¿qué es esta arquitectura posmoderna? Porque la arquitectura es esencialmente arte, más allá del aspecto más técnico y científico. Todo minimalista, todo con música zen. Yo en un momento le pregunté a una de las chicas que estaba ahí parada, que es como porque son exposiciones de arquitectura, de espacio, entonces te muestran una habitación, una oficina, un baño, con las tendencias actuales, para que la gente compre, básicamente. Y en un momento le pregunto a una mujer, le digo, discúlpame, ¿qué es eso que hay en la pared en esa esquina? Me dice, no, un cuadro pintado así en L, con un lienzo curvo. No, le digo, eso ya lo sé, pero ¿qué es eso? Yo veo una cosa blanca con una mancha negra, le digo ahí. No, me dice, eso es el artista que intenta recrear. Le digo, mira, si me lo tenés que explicar, ya arte no es. Si me lo tenés que explicar, arte no es. Quiero saber qué es. O sea, ¿qué tenía en la cabeza el artista para decir, con un pincel hacer esto y venderlo? ¿De cuánto vale? No ve, bien, $1.000, así se ve traducido en plata. ¿Para qué pagaría alguien $1.000?
por un lienzo que es esto, tirar un charco de pintura blanca con esto. Y bueno, ¿pero qué sucede? Que ya no hay un principio ordenador. Esto es lo que pasa. No hay un principio ordenador. ¿Y qué es lo que sucede con el arte posmoderno? Yendo a lo que dice Catalina, más allá de esto del arte feo, ¿no? Todos los espacios con esta idea de la música zen, claro, te ponen el arbolito para que te sientas que estás cuidando la ecología. No cuentan, por ejemplo, la cantidad de petróleo que se tiene que mover para construir estos pisos ecológicos con el movimiento de terreno, toda la historia. No. O sea, todo lo que se disfraza de ecologismo, no voy a hablar de eso ahora, implica contaminar más de lo que supuestamente salvan. Pero la gente, los millonarios, porque es un público snob, los millonarios creen que están salvando el planeta por tener una habitación enorme, con una plantita al medio, con música zen y luces LED de color azul en el techo, porque eso recarga las energías vitales. Había un escritorio donde mi esposa, que me miraron todos así, porque me dice mi esposa, dice, mira un escritorio como en tu oficina, que había un pedazo de madera, así, una L de madera, con una piedra, la piedra de la pata del escritorio. Yo le digo, pero ni en pedo usa esta pedorrada, perdón la palabra, pero es que así estábamos hablando con mi esposa ayer. Me miraron todo como diciendo, uy, ¿qué le pasó a este? O sea, ¿quién lo invitó a este tipo? Y yo después me dice mi esposa, ¿qué te pareció a vos esto? Porque mi esposa piensa muy similar a mí, por cierto, ¿no? Me dice, ¿qué te pareció esto? Y más allá de que es todo posmoderno, fíjate que no hay un solo espacio diseñado para la familia. Ni uno. Nunca se vio cama para niños. Están todas las cosas que un bebé no podría estar ahí porque son todas cosas de vidrio a 2 centímetros del piso que si vas a distraído te las chocas. No están diseñadas las casas, el arte, la arquitectura, para tener hijos, sino para yo sentirme especial. Entonces, están todas las casas diseñadas para invitar a mucha gente en espacios amplios que después se van. Pero no, me voy a terminar diciendo de boca, pero que estoy muy enojado de lo que fue esta muestra de arquitectura. Por eso, cedo la palabra en este punto. Sí, Es bueno, verdad. es justo lo que dices, ¿no? Tiene que ver con esto que hemos caído. El arte se ha sumergido en una cosa errónea que es los sentimientos. Se ha colocado los sentimientos por sobre la razón. En otros casos extremos, ¿no es cierto?, de lleno el racionalismo radical niega los sentimientos y niega la intuición, este cuarto camino, este cuarto nivel del que hablaba Platón, reduciendo ese pensamiento solo a nivel racional. Pero este otro plano, eh, cuando se desconecta de los planos inferiores, es decir, el de la razón, el de la materia, el de la presunción, queda en el vacío. Entonces también le es funcional al mundo progresista que quiere destruir la civilización cristiana, la civilización occidental. Porque ya sea por pleno materialismo, ya sea por pleno racionalismo, o ya sea por pleno emociones y sensiblería fácil, que ponen como si fuera, ¿no es cierto?, una cosa mágica y especial, de una u otra manera vamos cayendo en lo que es el gusto. El arte ha sido sumergido en el gusto mismo, ¿no? En la cosa más superflua. A ninguna persona en la antigüedad, y de forma natural, incluso hoy, las personas que no tienen tanta instrucción, por lo tanto no han sido tan lavados su cerebro por el mundo progresista, pueden eh, identificar aquello que es grato para su ser y de aquello que no. ¿Dónde se produce el mayor problema? Las personas que tienen más instrucción porque han pasado por periodos más largos de este lavado de cerebro y por lo tanto ya tienen una opinión aprendida. No es que estén escuchando su propio ser, qué es lo que le está diciendo frente a esa experiencia, entre comillas, experiencia artística, sino que escuchan las ideas, escuchan el recuerdo o se centran en los sentimientos. Mira, a mí me gusta, a mí no me gusta. ¿Y qué importa que te guste? Si el arte no está hecho para que te guste, el arte está hecho para mostrarte una verdad, o mejor dicho, para mostrarte una belleza. Y mostrar una belleza objetiva y clara es la misión del artista. Si no lo sabe hacer, entonces no está haciendo arte.
Me encanta lo que acabas de decir. Perdón, Horacio. No, pero que lo mismo aplica a la filosofía. Y un gran vicio de la posmodernidad fue en este quiebre en la atomización que hay del individuo, también hay una atomización en el saber. Por eso van a notar que los tres grandes trascendentales del ser estuvieron siempre bajo un principio primero, vaya redundancia lo que acabo de decir, debe ser el sueño y el cansancio ya, que es bajo el unum. Antes que bueno, bello, verdadero, ¿qué es? El uno, la unidad. Ahora, hay una separación en la posmodernidad, porque donde se quiebra todo. Donde se quiebra un principio, se quiebran todos, simultáneamente. Es connatural en este sentido. Al quebrarse la unidad, la verdad, normalmente conocida a través de la ciencia, cae en un cientificismo. Por eso tenemos las prácticas eugenésicas. ¿Por qué? Porque se separa la bondad de la verdad. Entonces dicen, ¿puede la ciencia practicar con quimeras, promover la eutanasia, promover el aborto procurado, la fecundación in vitro, la clonación? Todas estas son cosas reales que están pasando en el mundo, ¿no? Entonces la ciencia dice, mira, como potencialidad poder puede, separado de la verdad, porque es una cuestión de lo religioso, lo separamos. Cae el cientificismo, cae el moralismo, también hay que hacerse cargo, ¿eh? No quiero hablar mal de ciertas denominaciones, pero digo, hay que hacerse cargo, porque el moralismo también es esta idea de que separan el mundo moral de la conexión con la realidad. Como ¿qué decimos nosotros los católicos? Con los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Es un principio realista, propio del conservadurismo, de hecho. Pero sucede que ahora el moralismo, y esto lo digo porque yo también lo padezco un montón, empiezan a decir, no, ¿cómo le vas a dirigir la palabra o hablar bien a tal persona que es liberal? Y uno se queda como, mira, o sea, tengo amigos que la verdad que tienen un grado de corrupción 100 veces peor que el liberalismo, y uno lo que trata de hacer es llevarlos al bien, porque yo también he andado perdido al día de hoy, sigo perdiendo un montón de cosas. Entonces, esto, el moralismo termina generando también un gran desfasaje, porque se pierde contacto con la realidad. Y lo voy a tirar por el otro lado también. Hoy hay muchos católicos que son moralistas y no tienen moral, porque es muy fácil ser moralista y es muy difícil tener moral. Entonces, te hablan, ejemplo concreto, te dicen, vos, Horacio, sos un infiltrado en la Iglesia Católica porque con tu discurso estás segregando, con tu discurso estás sembrando odio, con tus discursos estás atrasando. Sos un infiltrado. Y uno se queda a ver por qué. Porque con esta idea sectaria de rezar la misa en latín, que fue sellada perpetua por San Pío V, porque con esta idea sectaria de rezar el rosario diario, esta idea sectaria de saber un Padre Nuestro en latín, eso sos un infiltrado. ¿Quién no es un infiltrado? Porque somos grandes moralistas. Y, mira, la que abortó 15 chicos, pero bueno, viste, es hija de Dios, como todos. Bueno, sí, es verdad que todos somos hijos de Dios, pero cuidado, porque te dicen, hay que abrazar al errado y repeler el error. Y yo digo, ¿ah, sí? Yo estoy de acuerdo, hay que abrazar al errado y criticar el error. Pero que estos moralistas del modernismo me vengan a explicar, por ejemplo, la religión que hacemos con el ecumenismo. Porque yo entiendo que hay que abrazar al musulmán y rechazar el islam, que es un error. Salvo que me vengan a decir los católicos modernistas, entonces que todas las religiones estén en un pie de igualdad. Porque qué curioso, dicen que hay que rechazar el error. Todavía no he visto dentro del estudio modernista que se animen a criticar otras religiones. Porque eso implicaría reconocer que nuestra religión es la verdadera y las demás son falsas. O, salvo que me digan que la Iglesia Católica durante 1962 años se equivocó al decir que solo la Iglesia es la que salva. Pero que hay un principio no contradictorio que está en juego acá. Y este es el error que caen los moralistas. Quieren tener un discurso moral sin atender los principios de la realidad como el principio no contradictorio. Y luego tenemos los esteticistas, que es propio de la posmodernidad, que es la imagen, la cáscara vacía. Diría Byung-Chul Han, y con esto cierro, que es una frase que me encanta. Hace poco la utilicé en un video, en un Conserva Random, que dice, ¿qué son las selfies? Las selfies son superficies hermosas de un yo vacío, sublime como el solo. Si bien yo no soy fanático de Byung-Chul Han, no podría ser fanático de alguien que se inspire en Heidegger,
con todo lo que ello implica, más allá que respeto muchísimo el pensamiento de Heidegger, pero a ver, ante todo tomista, pero creo que es interesante escuchar a la gente que realmente sabe. Hoy el esteticismo ha absorbido la posmodernidad. Hoy todo circula en base a lo que se exhibe, lo que se muestra, lo que se expone, la superficialidad. No hay interioridad. Y es un poco propio del globalismo, ¿no? Si vamos al caso, siempre las costas, la superficie, lo banal, lo externo. La interioridad es un gran esfuerzo. Esto lo explica San Agustín en Confesiones, ya que estamos recomendando libros. Recomiendo La agonía del Eros de Byung-Chul Han y Confesiones de San Agustín. Dos extremos, pero que en algún punto va a haber una concordancia. Perdón la extensión ahí, profesor. Oh, perfecto, perfecto. Sí, sí, no, concuerdo con todo. De hecho, la palabra estética, ¿no es cierto?, se empieza a aplicar en el sentido que hoy día lo conocemos, precisamente ahí en las revoluciones, ¿no?, en el periodo de la Ilustración. Creo que era Charles Bouteau, creo que uno de los primeros que empieza a usar esa palabra y después se sigue aplicando con otros más, ¿no? Y que la van articulando como aquel estudio científico de aquello que va a agradar, pero la belleza sumergida a lo que es el gusto, a este simple placer. Por lo tanto, ya está desconectada del trascendental, es decir, no está buscando la verdad ideal, la verdad objetiva, la belleza, en el sentido de verdad y bondad, sino que está simplemente con una mirada científica de esa época, ¿no es cierto?, de la experiencia, ¿no? Aquello que me puede arrojar un dato. Y como todos los datos terminan siendo relativos, porque el gusto es relativo, tiene distintos niveles, hay un parámetro subjetivo ahí que sí funciona, o sea, sí está activo esa subjetividad, pero en el mundo, en este mundo de la ilustración, del iluminismo, lo toman como que el arte tiene esa cualidad particular. Y Kant precisamente arroja al ser humano a la oscuridad al decir que tiene que separarse de la conexión con la realidad, que tiene que hacer solo el arte que está dentro de su cabeza, y peor aún, lo incita a hacer cosas nuevas, cuando en realidad la misión de un artista no es buscar lo novedoso, sino que es buscar lo bueno. Yo no estoy para hacer algo nuevo, yo estoy para hacer algo bueno. Eso es lo que llama a un artista. Pero con toda esta deformación, bueno, ya sabemos dónde estamos. La cuestión es que tenemos que empezar a recuperar y a retomar precisamente esta mirada que dice Horacio, aristotélico atomista, que es la que nos pone con los pies en la tierra y con la mirada en el cielo. Que nos manden al FBI. Hoy ha sido excelente este programa. Al FBI, ¿no? Cuéntanos. Cuenta, Catalina, no te escuché bien. ¿Te cortó? No, hay que buscar, ¿no? Lo bueno, bello, verdadero. ¿Escucha o no? No me escuchan. Está entrecortado. Bueno. Ya, qué lástima. Ustedes me dirán. Ahí volvió pero bueno, si no se escucha, no pasa. Vale. No, ¿me escuchan bien ahí ya? Nada más quería decir una mención. Vale. De lo que decías ahorita, ¿no? Buscar en el arte lo bueno, lo bello, lo verdadero. Y digo yo, bueno, aunque nos manden al FBI, vamos a buscar lo bueno, lo bello y verdadero, ¿no? Ahora están destruyendo todo esto, ¿no? Siguiendo a los que buscan la verdad, persiguiendo a los que buscan lo más elevado, ¿no? Lo que más nos eleva, lo que más nos acerca al que es verdad, al que es bien y al que es belleza. Y todas estas manifestaciones, ¿no?, tan fuertes en contra de los creyentes, las quemas de las iglesias,
no sé, como que yo creo que todo empezó ahí por la quema de Notre Dame, y como que están queriendo destruir todo esa manifestación, ¿no? De la belleza en donde se concentra lo más increíble, ¿no? Del arte, que es ahí en esas iglesias, en esos templos maravillosos, en donde no solamente se vive y se ve el arte, sino que ahora sí que se transmite en todo, ¿no? Su conjunto. Era lo que quería yo agregar. Pero aunque nos manden al FBI, vamos a seguir, ¿no? Con la búsqueda de Excelente, esto. excelente, excelente. Bien, hemos llegado al fin del programa y les quiero dejar las últimas palabras. Horacio. Yo simplemente agradecer porque para mí es un gusto y lo aclaro siempre que me toca estar compartiendo estas ideas. Uno trata de transmitir lo que ha recibido, insisto una vez más, no, al menos desde mi lugar, no puedo hablar en voz de nadie, nosotros no nos posicionamos desde una visión de superioridad, sino que justamente tratamos de encontrar aquellos puntos que nos ubican donde deberíamos estar. Reconocemos nuestras imperfecciones, reconocemos nuestras potencias y tratamos de llegar a aquello que nos haga trascender. Por eso, como queremos hablar de la trascendencia, quería darle quizás a la audiencia un pequeño ejemplo concreto y simple. Donde uno es puesto es llamado a florecer. A algunos quizás les toca trascender y hacer uso de su voluntad y su inteligencia, quizás en la vida académica, que es muy valorable. A algunos como artistas, a otros como académicos, y a otros como papás, a otros como mamás. Esto no significa que si uno tiene hijos sea mejor persona que otro, porque simplemente actualizó la naturaleza, sino valorar al que sí lo hizo. A veces cuando uno realza algo, no implica que esté criticando al otro. Cuando yo realzo, por ejemplo, una mamá que le dijo sí a la vida, no estoy criticando a la mujer que es soltera y que no tiene hijos. Esto digo porque a veces se malinterpretan algunos mensajes. Realzar la belleza no quiere decir que uno esté diciendo aquel que hizo un arte que a mí no me gusta es malo, es el enemigo, sino que decimos, bueno, ¿por qué no aspirar a algo distinto? O sea, todo tiene un grado mínimo de belleza, todo tiene un grado mínimo de verdad, todo tiene un grado mínimo de bondad, porque es lo que explicamos al comienzo del programa. Es. Entonces, mi consejo final para la gente que nos está viendo humildemente es que aprendan el sentido último de la belleza. ¿Cuál es este sentido último de la belleza? A veces cuando pensamos en belleza, claramente que nos podemos remitir desde una obra artística o una canción hasta de repente si me gusta o no me gusta tal o cual persona. Que en algún punto puede haber algún grado de coincidencia en estos conceptos. Pero para que se entienda bien qué es la belleza, al menos en este sentido, es causa-fin. Es causa-fin. Una vez lo explicábamos con un sacerdote, esto creo que ya había dado el ejemplo en un programa anterior, la idea de Dios. Y alguien dijo, ¿cómo? Dios y la belleza. Claro, Dios como suma belleza. No recuerdo si era Santa Catalina de Emmerich o San Agustín. No recuerdo, Beata. No recuerdo, sinceramente. Pero alguien supo decir, todas las penurias del infierno serían fácilmente toleradas si simplemente se contemplase la visión beatífica. Es decir, poder ver la belleza de Dios permite sobrellevar cualquier padecimiento. ¿Por qué es importante la belleza? Porque la belleza no es algo que se quiere tener, sino que es hacia donde se orienta el ser. Un bien, por ejemplo, es la comida. Entonces, como un bien es la comida, yo quiero comer. Un bien, por ejemplo, es la justicia. Entonces, yo quiero que se haga justicia cuando alguien me agravia. Un bien es, por ejemplo, el amor. Entonces, yo quiero ser amado, quiero ser respetado, quiero ser querido. Ahora, la belleza es muy distinta, porque en la belleza hay una gratificación en el alma sin el deseo de la posesión. No hay un deseo de poseer.
¿Cuál es el ejemplo que siempre doy? Que a Cristian Iturralde le había gustado, así que lo vuelvo a dar, porque si le gustó a mi amigo Cristian, es porque quizá fue un buen ejemplo. Por ejemplo, cuando uno ve crecer a un hijo. Yo cuando veo a mis hijas crecer sanas, felices, hoy de hecho les sacaba una foto que se habían dormido la siesta las dos y estaba la hermana mayor abrazando a la menor para que no le dé frío. Digo, eso es bello. Eso es bello, digamos, independientemente que sean mis hijas o no. El poder ver a un hijo crecer sano, feliz, contento, eso es lo que a mí me permite apagar las cámaras y dormir en tranquilidad. Aunque yo esté padeciendo mucho, todos saben, hoy por ejemplo estuve desde las 11 de la mañana, estuve dando clases a la mañana, tuve que trabajar con el libro a la siesta, este es el tercer vivo que doy hoy día, este es mi tercer vivo hoy. Ya son las 11:30 acá en Argentina. Uno lo hace porque es parte del apostolado, porque muchas veces con esto también nosotros podemos ayudar a un merendero, yo con mis canales puedo ayudar a una serie de niños. Uno lo hace porque le gusta, pero digo, con todo el estrés que se pasa, los agravios, las injusticias, pero ¿dónde me reconforto yo? ¿Cuando alguien me da like? ¿Cuando alguien me aplaude? No, cuando veo que mis hijas están bien. Eso es la belleza, eso que reconforta y gratifica el alma sin el deseo de poseer, porque yo no quiero poseer a mis hijas. Es más, yo sé que son ante todo hijas de Dios, que el día de mañana me dicen, me voy de monja de clausura a Francia, o de repente dicen, papá, mira, quiero irme a estudiar a Estados Unidos y hacer mi sueño como doctora. Bueno, o sea, uno las ama, pero sabe que son seres libres. Entonces, y aún así uno se reconforta porque ve la felicidad en ellos. Así que bueno, esto es lo que humildemente quería compartir con ustedes hoy día. Muy bien, excelente. ¿Catalina? Nada más, la belleza, ¿no? De ver un niño dormido, ¿no? De ver una familia unida, de ver a un amigo, ¿no? Creo que esto que dice Horacio pues, llena el alma, ¿no? Así como también nos llena cuando vemos una obra, de una pintura, una escultura, un vitral, ¿no? Que nos hace ir más allá y que nos hace admirar sin querer poseerlo, como decías. Es muy bonito eso, ¿no? Admirar esa belleza y querer llegar a ella. Y bueno, yo siempre aprendo mucho con ustedes, queridos. Gracias por todo lo que nos dan. Perfecto, no, excelente, excelente. Claro, y esa es la visión del arte, ¿no? La visión del arte es volver mucho más visible, asequible o audible esa conexión con la belleza que nos lleva de lleno hacia lo trascendente. Y esa necesidad, ¿no? Una necesidad natural del ser humano. Siempre tenemos esa necesidad. Desde los prehistóricos hasta ahora, siempre ha estado ese llamado a través de la belleza, conectarse con lo que es trascendente. Hay un misterio ahí que se empieza a ser expuesto, que es un poquito más develado el misterio. Y eso es lo que nos atrae de la belleza. Bien, muchas gracias, millones de gracias, Horacio, por habernos acompañado hoy, haber estado conversando de las esencias, de las formas. Muchas gracias, Catalina, también desde México. En Argentina ya es tarde, en México un poquito más temprano, parece, ¿no? No es tan tarde en México. No, 8:30, está perfecto. Ya, bueno, sí. Acá nada, igual yo feliz, insisto, además, a mí mi vocación como docente es algo que yo realmente amo, lo disfruto mucho. Muchas veces damos clases gratis a los niños. Entonces, nosotros tenemos un grupito de alumnos que le damos clases gratis. Estoy dando clases gratis a gente que no pudo nunca hacer una carrera y que me pidieron que querían aprender, entonces estamos haciendo parte de este apostolado, así que quiero una vez más, en serio, agradecer a los Patreons, a la gente que nos ayuda. De hecho, y lo voy a decir públicamente, por ejemplo, gracias al curso de Batallas Veritas, podemos sostener muchísimas labores que hacemos de corazón y ad honorem, parte de nuestro apostolado, parte de nuestros viajes, ahora que me estoy yendo a Chile, luego me estoy yendo a Paraguay, a Colombia, y es lo que permite que seres tan imperfectos como uno puedan seguir ayudando a que otra gente alcance todas sus potencias.
un alma bien educada es un alma que se encamina hacia un bien mayor. Y tenemos que reconocer esto tanto como padres, sobre todo también los que somos docentes, ¿no? Tener mucha responsabilidad porque se juega mucho en el medio. Entonces, tratemos el día de mañana, cuando vayamos al encuentro con el creador, de decir, bueno, mira, humildemente, esto que hay en mis manos es lo poco que puede generar, pero fue lo más que pude generar. Tratemos, insisto una vez más, el mal es privación del bien debido. No sirve de nada criticar el mal, sino tenemos que hacer el bien. Lo dije antes, es muy fácil ser moralista y muy difícil tener moral. Es muy fácil desde redes sociales decir, vos debes hacer esto, vos deberías hacer aquello, vos debes tener este discurso. Y es muy difícil decir, salimos a la calle y vestimos al que está desnudo, visitamos al que está preso y alimentamos al que está hambriento. Eso ya es más difícil. Así que de verdad muchas gracias a la gente que nos apoya y nos permite seguir adelante en este apostolado. Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y a los que nos van a ver en diferido. Muchas gracias. Buenas noches a los dos. Adiós, que Dios los bendiga. Gracias.